En esta clase nos sumergiremos en el mundo del manejo de solicitudes HTTP utilizando el framework Gin de Go. Las solicitudes HTTP son la columna vertebral de cualquier aplicación web, ya que permiten la comunicación entre el cliente y el servidor. Aprenderemos los conceptos básicos del manejo de solicitudes HTTP, incluyendo cómo definir rutas y cómo asociar controladores a estas rutas para manejar las solicitudes entrantes. Analizaremos cómo Gin maneja diferentes métodos HTTP como GET, POST, PUT y DELETE, y cómo podemos implementar lógica específica para cada tipo de solicitud. Aprenderemos también cómo instalar y configurar la extensión Thunder Client en Visual Studio Code y cómo utilizarla para realizar solicitudes HTTP y probar nuestras aplicaciones web de manera eficiente. Así que nada, vamos al desarrollo. Partimos de que ya tenemos creadas dos rutas, donde ambas son peticiones GET. Una llama a la raíz barra y la otra llama a saludo barra nombre, que serían estas dos rutas que tenemos por acá. La primera tiene que devolver un string, hola mundo, y la segunda tiene que devolver un hola acompañado del nombre de persona que se haya ingresado desde la barra de direcciones desde el navegador. En este sentido, vamos a dejar de ir al navegador tan recurrentemente, por lo que si ya conoces aplicaciones como Postman, Insomnia, Hopscotch, que sirven de cliente HTTP o bien como herramientas para hacer pruebas de API, en este caso vamos a utilizar una alternativa muy interesante y que ha ganado popularidad en los últimos tiempos. Además, es una extensión de Visual Studio Code llamada Thunder Client. Para ello, vamos a proceder a hacer la instalación de la misma en Visual Studio Code. Vamos a abrir la pestaña de extensiones, que sería esta. Y aquí en la barra de búsqueda, buscar extensiones en Marketplace, vamos a buscar Thunder Client. Y entonces encontramos la primera opción, Thunder Client. Luego procedemos a hacer clic en el botón instalar. Ya se ha instalado, es muy rápido. Así que una vez instalada, abrimos un nuevo archivo y hacemos clic en la pestaña Thunder Client. Vamos a hacer esto. Voy a cerrar esta parte. Acá. Si ustedes se fijan, en esta barra podemos encontrar Thunder Client. Así que si hacemos clic aquí, entonces nos lleva a este punto, ¿no? Como hace unos momentos también estaba haciendo pruebas, por eso me ha registrado todavía que tengo aquí un log. Bien, aquí nosotros podemos hacer clic donde dice New Request. Y haciendo clic aquí, entonces nos abre luego esta pestaña. Esta pestaña la voy a colocar en la segunda espacio, segundo split. Y lo cual acá podemos ya empezar a hacer consultas. Así que nada, vamos a probar con lo que ya tenemos actualmente, ¿no? Vamos a realizar algunas pruebas, pero para ello debemos arrancar el servidor que actualmente hemos creado mediante main.go y las rutas también que se han creado dentro de routes.go. Me la llevaré por acá. Bien, ya puedo cerrar esta parte, más que nada para tener más espacio y tener esto a la visibilidad. Bien. Ya que tenemos main.go, vamos a hacer entonces un go round main.go. Levantamos el servidor, permitimos, y como antes lo que hacíamos era venir al navegador, recargábamos por acá y teníamos un hola mundo. Bien, para no estar haciendo todo esto todo el tiempo, porque también pasamos parámetros, vamos a trabajar con solicitudes, vamos a trabajar directamente mejor con esta herramienta que se llama Thunder Client. Bien. Para ello entonces vamos a quitar esta ruta que trae por defecto y vamos a cambiarla a 127, sería esta, 8080. Así que vamos a hacer la solicitud por el método GET, que es como está funcionando también en nuestras rutas. Aquí de esta manera, ¿no? Por el método GET. Bien, si hacemos una consulta a la raíz, entonces le decimos send. Esto nos devuelve un hola mundo que se encuentra por acá. Fíjense bien que el código de estado que me resalta también es OK. Básicamente es lo que se ha retornado por acá, status, OK. Buenísimo. Vamos a hacer una nueva consulta. En este caso vamos a ir a saludo, básicamente. Hacemos enter. Y ahora me dice un página no encontrada, un 404. Y esto está correcto porque no tenemos ninguna ruta que se llame simplemente saludo. Así que también acá lo que podemos visualizar desde el servidor, también lo podemos ver como respuesta
dentro de nuestro cliente HTTP. Bien, continuamos con nuestras consultas y ahora decimos saludo barra, nuevamente voy a poner mi nombre, enter, y ahora sí me devuelve un valor distinto. En este caso es hola Gerson. ¿Por qué? Porque ha entrado nuevamente a esta segunda solicitud, a esta segunda ruta que se ha manejado desde Gym. Bien, ya que hemos probado eso, si se fijan, todo lo hicimos por el método get. Ahora vamos a probar haciendo una solicitud por método post. En este caso, si se fijan, si yo le cambiase post, le doy send, esto me dice página no encontrada. ¿Por qué? Porque no entiende de que esto sea recibida la solicitud por medio de post. Esto está buscando solamente aquellos métodos que son get. Por ende, el servidor reconoce de que ha hecho una consulta por método post, pero que inexistente. Así que nada, vamos entonces a crear un ejemplo bastante práctico de lo que es una ruta con post. Bien, vamos ahí. Vamos a dejar estas dos rutas ahí funcionando y vamos a crear una con post de esta manera. Y luego con post vamos a decirle, por ejemplo, que vamos a registrar usuarios. Y estos usuarios lo vamos a devolver también esos registros. O sea, vamos a ingresar un usuario y a su vez vamos a listar todos los usuarios que se han ido registrando en el tiempo. Para entonces vamos a utilizar de esta manera, ¿no? Y vamos a definir una función de esta manera, donde le indicamos de que se pasa lo que es el flujo de gym.context, básicamente, tal cual como aparece acá arriba en las demás rutas. Y entonces acá vamos a obtener los datos del cuerpo de la solicitud, o sea, lo que se está enviando por acá. Así que vamos a indicarle, bueno, voy a definir una variable, en este caso que diga nuevo usuario. Y luego voy a definir a usuario. Fíjense bien de que aquí nosotros vamos a proceder a crear lo que es una estructura de datos. Entonces, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a colocarnos en la parte de arriba, o sea, antes de empezar la función. Y vamos a decirle que queremos una estructura llamada usuario. Y lo definimos de esta manera. Y le vamos a decir que queremos dos atributos. Nombre, que es de tipo string. Y aquí le decimos que nos mande por medio de un JSON nombre. Listo. De esta manera duplico para poder utilizar un nuevo dato que diga, por ejemplo, email y email por acá. Bien, ya tenemos la estructura llamada usuario, por ende ya la podemos ocupar por acá. Y entonces para definir un nuevo usuario vamos a tomar referencia de la estructura usuario. Bien, como nuevo usuario todavía no lo estamos utilizando, pues por eso nos aparece este pequeño errorcito así. Entonces vamos a poner un poco por acá esto, vamos a bajar un poco esto, bien, de esta manera. Y ahora vamos a comenzar a hacer unas pequeñas validaciones de lo que son estos usuarios, ¿no? Si se ha pasado realmente un valor, si no se ha pasado ningún valor. Entonces vamos a definir el error este, .bind JSON, donde pasamos la referencia aquí de nuevo usuario y diferente de nil. Bien, lo que tenemos por acá ahora va a ser básicamente representar de que si esto se ha pasado incorrectamente es un error al decodificar el JSON. Entonces para ello le decimos .json y dentro del mismo devolvemos un http.status, en este caso un bad request vamos a buscar. Listo, tenemos por acá. Entonces por medio de Gym le indicamos el siguiente error, pero con esto para poder devolverlo mediante un formato JSON, ¿no? Error al decodificar el JSON. Listo, lo tenemos por ahí. Bien, esto luego que hacemos de esta manera, le hacemos un return básicamente con nada para que ya nos siga continuando con la aplicación. Lo mismo vamos a hacer no solamente con el nuevo usuario, sino que también lo vamos a hacer para los datos nombre y lo que es email también. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un if, vamos a decirle el nuevo usuario, punto. Ahora ya podemos acceder a los atributos. Nombre, si viene vacío, le indicamos o dentro de la misma estructura de datos, nuevo usuario, punto, email. Si también este viene vacío, entonces le indicamos nuevamente un JSON de retorno.
donde se le indica ahora un status, nuevamente un bad request, de esta manera, y lo mismo imprimimos de esta manera un error, y lo que vamos a indicar es nombre y correo electrónico son campos requeridos. Lo tenemos por ahí. Bien, y finalmente vamos a proceder a guardar lo que es el nuevo usuario. En este caso vamos a registrarlo, vamos a hacer un append dentro de la estructura. Entonces vamos a decirle, bueno, una variable usuarios, vamos a decirle que esto va a ser igual a append y le vamos a indicar usuarios. Usuarios, sí, ahí sería usuarios. Vamos a ver, usuarios barra, coma, nuevo usuario dentro de la estructura tal. Y entonces tenemos acá de que este usuarios va a ser especialmente nuestra ruta, ¿no? Entonces luego que tenemos usuarios ahí, ahora mismo vamos a hacer simplemente un retorno de lo que es el mensaje de que se ha hecho correctamente, ¿no? Sería http punto nuevamente, pero este sería un status ok, de esta manera. Lo mismo, damos una respuesta y esta vez devolvemos un mensaje donde le indicamos que dice usuario registrado, y aquí le podemos pasar, incluso le vamos a devolver los datos, que sería lo que se registró en usuarios, ¿verdad? Bien, entonces aquí vamos a quitarle el usuario vamos a definir usuario, porque dice que obtenemos acá, este sería usuario, básicamente, aquí, y aquí sí serían los usuarios, por supuesto, para poder escribir acá de esta manera. Entonces, lo tenemos ahí. Igualmente, lo que tenemos que hacer es aquí definir un arreglo para poder ir registrando también estos usuarios acá. Así que en la parte de arriba vamos a hacerlo debajo de la estructura, un BART usuarios, y vamos a indicarle que haga referencia de usuario, por supuesto. Ahí lo tenemos. Entonces sí, aquí sería usuarios. Listo. Perfecto. Entonces, ahora sí ya tenemos una nueva ruta. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que se fijen que esta es la ruta completa que acabamos de programar. Y entonces, dentro de barra usuarios, nosotros vamos a pasarle ahora un JSON. Y este JSON va a ser más o menos parecido a esto, ¿no? A que nosotros pasémosle directamente dentro de otro tipo de query, no la misma que se ha estado haciendo mediante get. Así que nada, vamos a hacer las pruebas por medio de Thunder Client directamente con el método post. Vamos a proceder entonces, le damos post ahí y nuevamente vamos a buscar ahora la ruta usuarios. Le decimos barra usuarios. Si le hago send, en principio tengo que volver a levantar el servidor para que reconozca esta nueva ruta. Permitimos, le doy send. Si se fijan, ahora sí ya está haciendo la consulta, pero me está devolviendo un 400, que sería el status bad request, básicamente. ¿Qué me está devolviendo? Me está devolviendo un JSON. Si no lo estás pudiendo observar, está por acá. Dice, es un error, me dice, error al decodificar el JSON. ¿Por qué? Porque no me has pasado ningún JSON especialmente. Entonces nosotros tenemos que pasar un JSON acá. Bien, este JSON que necesitamos pasar directamente, vamos a buscarlo de otra manera. No se lo vamos a pasar mediante query parameters, sino que vamos a irnos a body, por ejemplo, y acá podemos colocar nuestro JSON de datos. Este JSON va a ser de la siguiente estructura, ¿no? Un JSON normal, común y corriente, pero se le pasa nombre, dos puntos. Por ejemplo, aquí le puedo indicar Gerson Martínez, coma, y le paso un correo electrónico que sería este, gerson@crashel.com, por ejemplo. Lo tenemos por ahí. Y si ahora yo nuevamente vuelvo a lanzar esta consulta, se fijan, da un send, entonces ¿qué ha hecho? Ahí sí me dice un código de estado 200.
Ok, dice, hemos podido encontrar la solicitud por el método post dentro de la ruta /usuarios. Significa de que lo que me ha devuelto es esta última línea, que me dice usuario registrado, ojo, que es lo que se encuentra por acá, mensaje usuario registrado, y luego me concatena lo que es el datos y me lista los usuarios que han sido registrados. Gracias también, ¿verdad? Que han sido registrados en esta estructura, pero que también han sido declarados en este punto. Bien, entonces aquí me muestra esta lista. De momento solo hay una en la lista, pero la idea es que podamos crear dos nuevos registros y que estos también podamos observar de que se encuentran en la lista. Bien, vamos a hacer en cuenta, por ejemplo, a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ¿por qué no? Por supuesto. Esto se puede cambiar acá fácilmente e indicar, por ejemplo, acá Leo Messi y le creamos una cuenta, ¿por qué no también? Dentro de mi dominio, Gerson Martínez. Y si yo hago un send a esto, se fijan de que ya ha sido registrado un nuevo usuario y que también se encuentra el anterior que agregué. Vamos a indicar acá una nueva prueba, CR7, hacemos un send y entonces vamos a poder encontrar de que se han registrado correctamente lo que son los tres usuarios. El método post ofrece una forma segura y versátil de enviar datos sensibles y grandes cantidades de información a un servidor web, lo que hace preferible en muchas situaciones sobre el método get. Sin embargo, es importante elegir el método adecuado según los requisitos específicos de cada aplicación. Así que bien, ya hemos hecho estas pruebas mediante lo que es get y lo que es post y de lo que es también con Thunder Client. Así que hemos experimentado lo que son el manejo de solicitudes HTTP utilizando el framework Gin&Go, tanto para solicitudes GET y POST, además de destacar la importancia de validar datos y gestión de errores para garantizar un manejo adecuado de las solicitudes entrantes. Vamos simplemente a publicar lo que es estos nuevos cambios mediante un git add punto, hacemos un commit y le indicamos manejo de solicitudes HTTP. Hacemos un git push. Listo, validamos que esto esté publicado, por supuesto. Lo tenemos por acá, manejo de solicitudes HTTP. Y por supuesto, recordar de que siempre vamos a tener una documentación dentro de Docs. Así que nos vemos en la siguiente lección.